Desde tiempos remotos, la Biblia ha sido un símbolo de fe, un compendio de relatos y enseñanzas que han guiado a millones. Sin embargo, detrás de sus páginas sagradas se oculta un enigma que ha desafiado tanto a eruditos como a creyentes. ¿Quién fue realmente el autor de estas palabras que han perdurado a lo largo de los siglos? ¿Fueron los profetas y apóstoles, inspirados por lo divino, quienes escribieron cada línea? ¿O es la Biblia el resultado de un proceso evolutivo de tradiciones orales y escritas, moldeadas por innumerables manos a lo largo de la historia? Podría ser que detrás de los textos que conocemos exista una historia aún más profunda, un secreto oculto que aguarda ser revelado. ¿Qué verdades podrían surgir si desentrañamos el misterio de su verdadera autoría? Aunque la mayoría de los expertos coinciden en que fue obra de múltiples autores a lo largo de un extenso periodo, estos textos fueron finalmente estudiados, algunos validados y otros considerados apócrifos. En torno a la Biblia, existe una terminología que puede causar confusión y que es conveniente aclarar. El término Biblia hebrea se refiere a los libros bíblicos escritos originalmente en hebreo y arameo antiguos. Dentro de esta Biblia hebrea se encuentra el Tanaj, que comprende los 24 libros sagrados del judaísmo y que coincide estrechamente con el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia cristiana. Posteriormente, el cristianismo también produjo el Nuevo Testamento, que se centra en el ministerio, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, así como en eventos del cristianismo durante el primer siglo de la era común. Pero, ¿quiénes fueron los autores de los textos bíblicos, ya sea la Biblia hebrea, el Tanaj, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento cristiano? Los rabinos de Babilonia sostenían que la Torá, parte del Tanaj también conocida como ley y fundamento del judaísmo, fue escrita por Dios en el cielo y entregada a Moisés en la tierra. Con el tiempo, este criterio cambió, aceptándose que los textos bíblicos fueron inspirados por Dios, pero no necesariamente escritos por Él. A partir del siglo XX, la mayoría de los teólogos abandonaron la idea del dictado divino, atribuyendo la autoría a seres humanos. Actualmente, se reconoce que textos asociados a un autor específico, como el libro de Isaías, fueron en realidad obra de varios escritores. Asimismo, se acepta que la segunda epístola de Pablo a los Corintios fue en realidad la combinación de dos cartas diferentes del apóstol. El Tanaj, a menudo llamado indistintamente Biblia hebrea, es el conjunto de escrituras que componen el texto bíblico utilizado por el judaísmo. Está formado por la Torá o ley, los profetas y los escritos. La Torá, frecuentemente referida por su nombre griego de Pentateuco o 5 rollos, consiste en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y constituye la primera parte de todas las versiones del Antiguo Testamento cristiano. Dentro del cristianismo también existen diferentes versiones del Antiguo y Nuevo Testamento, incluyendo las de católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos y otras denominaciones. La tradición rabínica estableció que los 5 libros de la Torá fueron escritos por Moisés, aunque hoy se acepta que tuvieron diferentes autores a lo largo de varios siglos. A finales del siglo X, se llegó al consenso de que Génesis, Éxodo, Levítico y Números fueron creados combinando textos de varios documentos independientes, creyéndose que sus versiones finales se establecieron hacia el siglo V a.C. Deuteronomio se trata de manera diferente a los otros 4 libros de la Torá. Se piensa que su proceso de formación ocupó cientos de años, entre los siglos II y VI a.C., con la intervención de círculos proféticos, sacerdotes levíticos, círculos de sabiduría y escribas. También se admite que Deuteronomio fue utilizado más tarde para conformar la introducción de la historia de Israel y para completar el Pentateuco. La segunda parte del Tanaj se llama Profetas,
y se refiere a los antiguos y últimos profetas. Según la tradición judía, el libro de Josué fue escrito por el patriarca Josué, sucesor de Moisés, y el profeta Samuel fue autor de los libros que llevan su nombre y del libro de los jueces. A partir de los años 1940, se alcanzó cierto consenso sobre la tesis de Martín Nott, que sostiene que Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes tuvieron un solo autor que vivió durante el cautiverio judío en Babilonia entre los años 586 y 539 a.C. Sin embargo, la idea de Nott sobre una historia deuteronomista unificada comenzó a ser cuestionada en los años 1990. Los últimos profetas mencionados en la Biblia hebrea son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. El profeta Jeremías vivió entre finales del siglo VI y principios del siglo VI a.C., y se le atribuye la autoría del libro que lleva su nombre, así como de los 2 libros de Reyes. Es posible que algunos de estos textos hayan sido escritos por Baruc, hijo de Neria, quien fue escriba, secretario y amigo cercano de Jeremías. El libro de Isaías, que lleva el nombre del profeta que vivió en el siglo VI a.C., se cree que fue redactado durante el cautiverio babilónico, posiblemente por otro Isaías o por varios autores. El libro de Ezequiel se presenta como las palabras de Ezequiel ben Buzi, un sacerdote que vivió en el exilio en Babilonia entre 593 y 571 a.C. Sin embargo, se considera que el texto en su forma actual fue elaborado por un grupo de eruditos que veneraban a Ezequiel durante el periodo del Segundo Templo en Jerusalén. El libro de los profetas menores de la Biblia hebrea pasó por un proceso de edición que concluyó entre 538 y 332 a.C., durante el periodo persa. El Antiguo Testamento incluye 12 libros individuales dedicados a los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aunque Daniel es considerado un profeta mayor en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea se clasifica entre los escritos. Daniel vivió entre los siglos VI y VI a.C., pero se acepta que el libro que lleva su nombre fue escrito por un autor desconocido entre 400 y 500 años después. La tercera parte del Tanaj se llama Escritos e incluye libros como los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, el mencionado libro de Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Los Salmos provienen de diferentes periodos, y aunque muchos parecen tener autores específicos, se piensa que fueron creados para encontrar una conexión coherente con la tradición. Se considera que Job fue escrito por un autor desconocido después del exilio babilónico, y hay dudas sobre si los primeros 9 capítulos de Proverbios se compilaron antes o después del cautiverio. Los capítulos restantes son posteriores, y el libro alcanzó su forma actual hacia el siglo I a.C. El judaísmo rabínico atribuyó la autoría del libro de Ruth a Samuel, aunque esto no concuerda con varios pasajes del texto. Se ha sugerido que fue escrito entre los siglos VI y IV a.C., por una mujer anónima o por un hombre preocupado por los problemas femeninos. El Cantar de los Cantares se ha atribuido tradicionalmente a Salomón, pero los eruditos modernos creen que fue escrito 7 siglos después de su tiempo, y se debate si es de autoría individual o colectiva. El Eclesiastés se data en el siglo I a.C. y probablemente fue escrito en Jerusalén. La atribución a Salomón se considera una ficción literaria. Lamentaciones se ha asignado tradicionalmente a Jeremías, pero las evidencias lingüísticas y teológicas sugieren que fue escrito en el siglo I a.C., unos 400 años después de la muerte del profeta. Esther es una narración o novela corta fechada entre finales del siglo VI y el III a.C., de origen desconocido.
aunque relacionada con la diáspora judía oriental. Los libros de Esdras y Nehemías fueron originalmente una sola obra. En 2003, Lester Grabb propuso que se combinaron durante la dinastía tolemaica. Crónicas es un libro de autor anónimo, atribuido a círculos levíticos de Jerusalén, y se cree que fue compuesto hacia finales del siglo VI a.C. Además de los antiguos textos de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento cristiano incluye otras escrituras, como las adiciones a Daniel, 2 libros de Esdras, el libro de Baruc, 4 libros de los Macabeos, la carta de Jeremías, la oración de Azarías, el libro de la sabiduría de Sirac y el libro de la sabiduría de Salomón. Las adiciones al libro de Esther, el libro de Tobías, el libro de Judith y salmos adicionales son parte de las escrituras que se encuentran en la versión griega del libro de Daniel, las cuales no están presentes en los textos hebreos o arameos, y todas ellas son anónimas. Azarías, uno de los compañeros de Daniel, es mencionado en una oración que lleva su nombre, la cual probablemente fue compuesta durante la opresión de los judíos por el emperador helenístico Seleuco IV Epífanes en los años 160 a.C. La canción de los 3 jóvenes, que se refiere a 3 jóvenes arrojados a un horno por Nabucodonosor, es posible que haya sido escrita por círculos sacerdotales en Jerusalén. La narración de Susana, que forma parte de las adiciones al libro de Daniel, se cree que fue compuesta entre 170 y 130 a.C., en medio del proceso de helenización de los judíos. El relato de Bel y el dragón no contiene elementos que permitan datar el libro, que aparece en el Antiguo Testamento como uno de Esdras. Este libro tomó contenido de las crónicas y de Esdras, ignorando a Nehemías, y se cree que fue preparado alrededor del año 21 a.C. Por otro lado, 2 Esdras no tiene conexión con los otros libros de Esdras, excepto por el personaje central, y se piensa que fue escrito poco después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. El Antiguo Testamento también incluye 4 libros sobre los Macabeos, que relatan el movimiento judío de liberación liderado por Judas Macabeo en el siglo I a.C. 1 Macabeos es de autor anónimo y fue escrito por un judío educado y riguroso, probablemente alrededor del año 100 a.C. 2 Macabeos es una adaptación de un texto escrito por alguien llamado Jasón, de quien no se sabe más, e incluye pasajes del editor anónimo que realizó la condensación, conocido como el Epitoma. Se cree que Jasón de Cirene escribió su obra a finales del siglo I a.C. y que el Epitoma hizo su contribución y edición a más tardar en el año 63 a.C. 3 Macabeos trata sobre la comunidad judía de Egipto medio siglo antes de la revuelta macabea, lo que sugiere que el autor era un judío egipcio, posiblemente nativo de Alejandría, y se considera que fue escrito durante el primer cuarto del siglo I a.C. 4 Macabeos parece ser obra de un judío residente en Siria o Asia Menor a mediados del siglo I a.C. La carta de Jeremías es atribuida a otra persona que usurpó el nombre del profeta para darle autoridad a su escrito, y se ha descartado que sea de Baruc, el amigo de Jeremías. Las evidencias indican que el autor fue un judío de Israel dirigiéndose a sus compatriotas de la diáspora alrededor del año 317 a.C. Aunque la oración de Manasés se presenta como una expresión de arrepentimiento del rey Manasés de Judá, quien reinó entre 687 y 642 a.C., se cree que la plegaria fue compuesta mucho después, quizás entre los siglos II y I a.C. El libro de la sabiduría de Sirac menciona a Jesús ben Sirac como su autor, posiblemente un escriba que era maestro en Jerusalén. El prólogo de la traducción griega del libro, escrito por un nieto de Sirac, ayuda a datar la obra en el primer cuarto del siglo I a.C. El libro de la sabiduría de Salomón es mucho más posterior al hijo de David,
quien construyó el primer templo de Jerusalén, y se cree que fue escrito entre 100 y 50 a.C. La autoría de Salomón ya era rechazada en la Edad Media, y el texto muestra afinidades con la comunidad judía de Egipto y con los postulados del movimiento de los fariseos. Las adiciones al libro de Esther son de finales del siglo I o principios del I a.C., y se incluyeron en la Biblia cristiana debido a las dudas sobre algunos pasajes del texto de la Biblia hebrea. Aunque el libro de Tobías está ambientado en el siglo VI a.C. y lleva el nombre de un piadoso judío de la diáspora, se acepta que fue compuesto a comienzos del siglo I a.C. El libro de Judith está ambientado en Israel durante el reinado del rey asirio Nabucodonosor y presenta claros elementos persas, lo que sugiere que fue compuesto en el siglo VI a.C., aunque también muestra paralelismos con el período asmoneo, lo que podría trasladarlo al siglo I a.C. Aunque generalmente se ha considerado de origen farisaico, algunos eruditos sugieren que podría tener raíces saduceas. En cuanto al Nuevo Testamento, los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles son, en estricta definición, libros anónimos, ya que ninguno indica el nombre del autor en el texto. Sin embargo, el Evangelio de Juan podría ser una excepción, ya que su autor se identifica como el discípulo amado por Jesús, afirmando ser parte del círculo más cercano de Cristo. No obstante, muchos estudiosos creen que esta afirmación fue probablemente añadida posteriormente. Hay un consenso general entre los investigadores de que los textos de Marcos, Mateo y Lucas presentan muchas referencias cruzadas y se les llama evangelios sinópticos debido a sus similitudes en contenido y estructura narrativa. La explicación más común es que Mateo y Lucas se basaron en Marcos, que se considera el primero en ser escrito. Además, la mayoría de los eruditos concuerdan que el Evangelio de Juan fue el último en redactarse, utilizando un conjunto diferente de testimonios y tradiciones. Asimismo, la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que Lucas también escribió los Hechos de los Apóstoles, afirmando que ambos textos son dos partes de una misma obra. Según la tradición y los primeros padres de la Iglesia cristiana, el autor del primer evangelio fue Marcos, quien fue compañero de Pedro. Papías de Hierápolis fue el primero en atestiguarlo, pero el evangelio de Marcos parece depender de diversas fuentes, lo que contradice la tradición de que se basó en las enseñanzas del apóstol Pedro. Papías también fue el primero en atribuir el evangelio de Mateo al apóstol Mateo, el recaudador de impuestos que fue llamado por Jesús. Sin embargo, muchos eruditos modernos consideran poco probable que Mateo haya escrito el Evangelio como un testigo ocular de la vida, pasión y muerte de Jesús. Se interpreta que Papías, quien vivió aproximadamente entre los años 70 y 140, creía que Mateo había recopilado una colección de los dichos de Jesús. Además, la descripción de Papías no se ajusta bien a lo que se sabe sobre el Evangelio, que probablemente fue escrito en griego y no en arameo, como indicó el obispo de Hierápolis. Las evidencias sugieren que el autor del Evangelio de Mateo fue un escriba judío de identidad desconocida que residía en una región helenizada y que compuso el texto entre los años 70 y 100, basándose en diversas tradiciones y fuentes sobre Jesús. En el caso de Lucas y los Hechos, hay un amplio consenso de que ambos forman parte de una obra de 2 volúmenes escrita por un solo autor para una persona llamada Teófilo. El autor parece haber sido un historiador helenístico, posiblemente con un interés aficionado y conocedor de la retórica griega. Según la tradición, se le atribuye la obra a Lucas, quien fue un cercano colaborador de Pablo durante su ministerio. El primer en mencionar esto fue Ireneo de León, quien fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Francisco. Ireneo vivió aproximadamente entre 140 y 222 y fue obispo del cristianismo primitivo en Francia.
Sin embargo, la autoría de Lucas ha sido objeto de intenso debate, y las opiniones están bastante divididas entre partidarios y detractores. Muchos eruditos creen que el binomio Lucas-Hechos es obra de un cristiano anónimo, probablemente no testigo ocular de los eventos que relata. Esta hipótesis se basa en que el autor no se identifica y usa expresiones como «nos han transmitido», afirmando haber realizado una investigación cuidadosa. En cuanto al Evangelio de Juan, el capítulo 21 identifica al evangelista como el discípulo amado, y fue Ireneo quien inició la tradición de asociar al autor con el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos modernos coinciden en que Juan 21 es un añadido posterior, ya que el texto original terminaba en Juan 20. Se ha debatido quién añadió este apéndice y cuándo, con varios eruditos sugiriendo que fue después de la muerte del apóstol, entre los años 98 y 117. El Evangelio en sí ha sido datado entre 80 y 85. Hay un acuerdo casi universal sobre que las epístolas a los romanos corintios, primera y segunda, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, primera, y Filemón, son obras del apóstol Pablo. Sin embargo, en Romanos y Gálatas, algunos textos son considerados provenientes de Pablo y otra persona, lo cual no era común en la correspondencia de la época, y no está claro cuál fue el rol de estos otros individuos en las composiciones. Existen otras 3 epístolas, Efesios, Colosenses y segunda a los Tesalonicenses, donde la intervención de Pablo es discutida. En cuanto a las epístolas a Timoteo y Tito, hay consenso entre los eruditos críticos en que fueron escritas por un mismo autor, pero que no fue Pablo. La epístola a los Hebreos ha sido tradicionalmente atribuida a Pablo, aunque el texto no menciona al autor. El historiador Eusebio de Cesarea ya cuestionaba en el siglo I la autoría paulina de esta epístola, y los estudios modernos coinciden en que fue escrita por un autor desconocido que imitó el estilo de Pablo. Algunos sugieren que podría haber sido escrita por Priscila y Aquila, un matrimonio misionero del primer siglo. El Nuevo Testamento incluye 7 cartas conocidas como epístolas generales, la epístola de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la epístola de Judas. Tradicionalmente, la autoría de la primera se atribuye a Santiago el Justo, posiblemente un medio hermano de Jesús. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, compártelo en los comentarios. No olvides darle me gusta y enviar el enlace a tus familiares y amigos para que también aprendan sobre quién escribió la Biblia. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.